2, 1. Ahí está. El Banco Central. El Banco Central es la autoridad monetaria que se va a encargar de controlar la inflación. Su finalidad es preservar la estabilidad monetaria. ¿Por qué se llama un banco central? Porque va a centralizar la oferta monetaria, el circulante. Lo que pasa es que antes de la creación de los bancos centrales en el mundo, la emisión monetaria era de los bancos privados. Pero el Estado monopoliza esa centralización o monopoliza esa emisión de circulante bajo la creación de los bancos centrales. Fue creado por recomendación del profesor Edwin Kemmerer en el año 1931 y conjuntamente con la creación del Banco Central del 31 se crea también la SBS. Claro que el Banco de Reserva de Perú ya existía, ya fue creado en los años 20, pero quien te da esa calidad central, ¿no? Es el año 1931. Muy bien, según nuestra Constitución Política del Perú, el Banco Central tiene la finalidad de preservar la estabilidad monetaria. ¿Y qué significa preservar la estabilidad monetaria? El control de la inflación. Creo que en una economía, la que tenemos una economía social de mercado, las entidades del Estado no controlan precios. Lo único que se controla es la inflación. El control de la inflación, ¿no? Recae en la responsabilidad del Banco Central. Por eso el Banco Central, ¿no? Tiene las famosas metas explícitas de inflación. Sus metas inflacionarias, sus metas inflacionarias o sus metas de inflación va desde los 2 más menos 1%. O sea, el Banco Central se pone una meta de máximo 3% y un mínimo de 1% de interés de inflación anual, ¿no? Pero ya algunos, ustedes son testigos que la inflación, ¿no? Está por 6% el año pasado, hoy estamos en un promedio de 8% o más, ¿no? Entonces, está tomando todas las medidas para corregir eso, ¿no? Está aplicando una política monetaria contractiva. Si la política monetaria es contractiva, el Banco Central tiene sus funciones, bueno, emitir billetes y monedas. En este contexto de inflación por encima del rango meta, va a reducir la emisión monetaria. Regular el tipo de cambio, ¿no? Porque tenemos una flotación sucia, ¿se acuerdan? Establecer la tasa de encaje legal. Ah, también, ¿no, profesor? Y la tasa de referencia. Sí, la tasa de referencia interbancaria. Sus dos instrumentos monetarios más usados, ¿no? Claro que la tasa de referencia es más usado que la encaje legal. Elabora la balanza de pagos, ¿no? Y también hace todo, cada 3 meses, el presidente del Banco Central, Julio Velarde, ¿no? Sale a hablar a los medios de comunicación y explica de manera detallada, precisa, sobre el estado de las finanzas públicas. Muy bien, el directorio del Banco Central está conformado por 7, que son elegidos por un periodo presidencial, dice la Constitución, o sea, 5 años. Este directorio, ¿no? Tiene una conformación de la siguiente forma. 4 lo elige el Ejecutivo y 3 elige el Legislativo. Dentro de esos 4 elegidos por el Ejecutivo está el presidente del Banco Central. El directorio es la máxima autoridad, es el gobierno del Banco Central. O sea, si el Banco Central toma una decisión, lo hace de manera colegiada, o sea, por acuerdo del directorio, jóvenes. ¿Está bien? Asmir, Jonathan, Brenda, muy buenos días. Lo hace por el directorio. Muy bien. Entonces, el directorio del Banco Central es el gobierno del Banco Central. Y las decisiones las toma el directorio.
por votación, ¿cómo está conformado? Por 7 elegido por un periodo presidencial. Ahora, el Banco Central, si bien incierto, es el rector de la política monetaria, tiene limitaciones. ¿Dónde encontramos sus funciones y todas sus responsabilidades? En la Constitución y su ley orgánica. También entonces la norma, la ley le prohíbe que al Banco Central le conceda créditos al Tesoro Público. Está prohibido la concesión de créditos al Tesoro Público. Banco Central. ¿Cómo es eso, profesor? Sé que el Banco Central no puede mandar a hacer billetes para prestar dinero a los sectores del Estado. No puede financiar el déficit público, por ejemplo, ¿no? De repente el gasto del gobierno es como 250.000 millones de soles y el ingreso solamente llegó, ¿no? A 200.000 millones de soles. Hay un déficit de 50.000 millones de soles. Entonces, le decir, Banco Central, ¿me puede fabricar 50.000 millones de soles para cubrir el déficit fiscal? Es imposible. Su ley lo va a prohibir. Entonces, es autónomo. ¿No? Las decisiones del directorio son autónomas. No obedecen a presiones de los otros poderes del Estado. No obedecen a presiones mediáticas de los medios de prensa, etcétera, etcétera. Se supone que los directores son los que más de economía deben saber, ¿no? Son expertos en análisis económico, macroeconómico, ¿no? Etcétera, etcétera. También lo está de hacerlo a instituciones financieras estatales de fomento. De repente se crea un banco minero, ¿no? Y ese banco minero que es del Estado vendría a ser una banca de fomento que busca fomentar la minería. Y el Banco Central no puede inyectar liquidez a favor de ese banco. Está prohibido. No puede prestar dinero a ese banco. Está prohibido. ¿Muy bien? Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Una pregunta? Todo claro, ya. Continuamos. La otra institución que se crea el año 1931 por recomendación del profesor Ken Merer es la Superintendencia de Banca y Seguros. Y es el año 1931 coincidentemente post-crack, ¿no? Lo que pasa que algunas teorías del crack responsabilizan a la falta de regulación del sistema financiero en los países, por lo cual se creció desordenadamente las finanzas, las bolsas, ¿no? La banca, por falta de presencia del Estado en su regulación. Entonces, ¿no? Entonces, desde ese punto se comienza a crear organismos reguladores en el sistema financiero. ¿Para evitar qué cosa? Para evitar post-crash o otros crack más adelante. Ahora, también se crea el Fondo Monetario Internacional, pero ya a inicios o finales de la Segunda Guerra Mundial. Para eso también. El FMI es creado para eso, para evitar crisis financieras. Pero con FMI o sin FMI, ¿hay crisis financiera? Sí. Entonces hay una crítica a la razón de ser del FMI. La Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. La SBC es una institución creada por el Estado para supervisar a la intervención financiera indirecta. Ustedes saben muy bien que el sistema financiero, ¿no? Utiliza a los intermediarios financieros y ese sistema financiero se divide en dos. La intermediación directa, que es el mercado de valores, aquí está, ¿no? La bolsa de valores, y la intervención indirecta, que es, ¿no?
el mercado de dinero. Ese mercado de dinero es supervisado por la SBS, la intermediación indirecta, ya sea bancaria como no bancaria. Como se llama mercado de dinero, porque aquí el rol del dinero es primordial, principal, hay agentes supraditarios y agentes deficitarios. Alguien que va a colocar dinero se llama ahorrista, depositante. Puede ahorrar en la banca o en la no bancaria. Entonces, en la banca, ¿quién tenemos? A la banca múltiple, la banca comercial, encabezada por el BCP y hasta Pichincha. 18 bancos privados. Y en la no bancaria tenemos a las AFPs que reciben dinero, que capta dinero, ¿no? De los trabajadores, porque van a pensionarse aquí. La ONP no está. La ONP es público. Tenemos la AFP, los seguros también, los seguros, las financieras, las cajas, las cooperativas, COFIDE, banca segundo piso, está aquí. Entonces tenemos a todos los bancos y no bancarios. ¿Quién supervisa esto? La Superintendencia de Banca y Seguros. Y por el año 2000 más o menos le creció el nombre porque antes había una superintendencia de AFPs que fue absorbida por la SBS. Ahora, ¿cómo se llama? Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones. Muy bien. ¿Y cuál es el rol de la SBS? Primero, ¿quién elige al superintendente de Banca y Seguros? El Ejecutivo, por un periodo de 5 años. ¿Ya? El Ejecutivo por un periodo de 5 años. Él lo elige. Bien. Ahora, miren, si el Ejecutivo elige al Superintendente de Banca y Seguros, ¿cuál es el rol de la SBS? Como la SBS va a supervisar a las entidades financieras de la intervención indirecta, bancaria y no bancaria, y estas captan ahorro del público, la SBS va a hacer eso, pues, ¿no? Proteger al público ahorrista. Y una manera de proteger al público ahorrista, ¿cuál es? Es la de, es la de supervisar el cumplimiento de las normas dadas por la SBS o por alguna institución financiera como el Banco Central, donde la banca y no bancaria tienen que cumplir. Es la mejor manera de proteger al público ahorrista. Pero aparte de proteger al público ahorrista, la SBS también tiene otra finalidad, la inclusión financiera. ¿Y qué es la inclusión financiera? Que las personas que no tienen acceso a los beneficios del sistema financiero lo tengan. No es que se va a regalar dinero, simplemente, ¿no? La inclusión financiera implica, ¿no?, que la población vulnerable acceda por lo menos a una cuenta de ahorros. ¿Por qué, profesor? Porque si nos dimos cuenta que en pandemia, ¿no?, el Estado iba a dar bonos a la población vulnerable y esos bonos se tienen que dar de manera presencial, incrementando el número de contagios. Si hubiese habido una buena inclusión financiera, las personas en vulnerabilidad hubiesen sido fácil, ¿no?, transferir los bonos a su cuenta de ahorros.
no hacían cola, era mucho más rápido, más eficiente, menos recursos. Así es. Entonces, eso promueve la SBS. Aparte, la SBS previene y detecta el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Previene y detecta el lavado de activos, que es dinero mal habido por la corrupción, por el narcotráfico, o por las extorsiones, por cualquier actividad ilegal, ilícita. Ese dinero mal habido se introduzca al sistema financiero como si fuera bien habido. Pero para poder yo meter el dinero mal habido al sistema financiero, tengo que sustentar la procedencia de mis ingresos. Por eso se hace de testaferros, se hace de empresas que se lava dinero, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí está la SBS. ¿Eh? Muy bien. Siguiente. Ojo que la SBS también ha habido una reforma en la Constitución y la Superintendencia de Banca y Seguros, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, puede levantar el secreto bancario y la reserva tributaria. Puede levantar el secreto bancario y la reserva tributaria en caso de lavado de activos. ¿Ya? Siguiente. La siguiente es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República. Es la máxima instancia de control del Estado en lo que respecta del uso de los recursos públicos. La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, supervisa, vigila, verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el correcto uso de los recursos del Estado. Va a ser la Contraloría que va a tener un ojo muy abierto, ¿no? ¿Por qué, profesor? Para supervisar, ¿no?, el uso de esos recursos públicos, llámense bienes, llámense dinero, llámense servicios, llámense patrimonio del Estado, para el cumplimiento solamente de la actividad pública, nada más. Va a supervisar que el gasto público sea transparente y eficiente, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia, que se haga buen uso de ese recurso público, ¿no? Si se requiere construir un puente, ¿no?, donde su capacidad máxima de carga va a ser de 2 toneladas, ¿para qué vamos a construirlo para 100 toneladas? ¿Para qué? Eso no es eficiente, ¿no? Eficiente es una situación donde se saca el máximo provecho del recurso que es escaso. ¿Está bien? Entonces, la Contraloría busca eso, ¿no? El cumplimiento de los objetivos, la eficiencia en el uso de los recursos del Estado. Bien. La Contraloría tiene una cabeza, se llama el Contralor, y el Contralor General de la República es elegido por la Comisión Permanente del Congreso por un periodo de 7 años. El Contralor es elegido por el Congreso, específicamente por la Comisión Permanente, por un periodo de 7 años. Ahora, es el Ejecutivo que le da 3 currículum vitae a la Comisión Permanente. O sea, es el presidente de la República que le da 3 currículum vitae al Congreso y le dice: señores, eligen ustedes a uno de esos 3. ¿De qué hace la comisión? Designar al Contralor, elegir al Contralor por un periodo de 7 años. ¿Qué hace la Contraloría? Presentar anualmente informes al Congreso, supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto público. ¿Qué significa supervisar la legalidad de ejecución del presupuesto público, profesor? Que cuando el gobierno gasta, y cuando el gobierno gasta ese gasto, compras gubernamentales, compra bienes y servicios, la Constitución dice se debe hacer por licitación
pública. Profe, ¿qué es licitación pública? Se debe hacer por un concurso público. O sea, la institución que va a comprar debe convocar una licitación donde las empresas proveedores del Estado postulan. Yo quiero construirlo, yo quiero venderte, etcétera, etcétera. Y se elige según criterios económicos. Quién va a cobrar menos, quién entrega menos tiempo, la calidad, ¿no? El historial del proveedor, etcétera, etcétera. Eso sería una licitación transparente. ¿Y quién está supervisando eso? La Contraloría. Muy bien, la empresa AAA ganó la licitación para construir el puente. Los expedientes técnicos, la Contraloría lo tiene, está supervisando la ejecución de la obra, la inauguración de la obra, ¿no? Y el uso de la obra. Eso sería una buena fiscalización, control del gasto público. Pero como dicen, ¿no? La Contraloría no tiene el personal, la logística, la infraestructura suficiente para supervisar a todo el aparato público. Llega cuando el puente se cae. Llega cuando hay una denuncia. ¿Se entiende, no? O sea, y antes no supervisó, no. Entonces, como antes no supervisa, o en muchos casos no supervisa, porque no tiene la logística, el personal suficiente, entonces, quien hace obras públicas se pasea, profesor. El puente que está en 1 millón cuesta 10 millones. Hay una sobrevaloración de la obra pública, hay una deficiente calidad en la obra pública, ¿no? Hay una mala selección del contrato de la empresa que ganó la licitación, de repente había ahí indicios de corrupción como colusión, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien, la Contraloría también tiene acceso a la información de toda entidad pública, así sea de carácter reservada. Bien. Y puede supervisar a los 3 niveles de gobierno, al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Preguntas. La banca paralela, ¿dónde han escuchado eso? Mira, se llama banca paralela o mercado paralelo a lo que se llama mercado negro, jóvenes. ¿Ya? Por ejemplo, si el Banco Central fija el precio del dólar hoy, porque volvemos al tipo de cambio fijo, en Ocoña, Girón Ocoña, por estado la Plaza San Martín, se vende el dólar también a otro precio. Ese es el dólar paralelo, el mercado paralelo. Entonces, la banca paralela pues sería la banca informal o ilegal. El LEDER, por ejemplo. El captaba depósito penal ilegal, era fraude, ¿no? Bien. Otra pregunta. Preguntas. Preguntas. Entonces, en media hora, no, todavía estoy chequeando la hora porque en 27 minutos hemos terminado 3. Estamos hablando a 9 minutos más o menos por órgano autónomo. Como son 10, son 90 minutos, no teníamos tiempo para la práctica, ¿no? Entonces, o para resolver las 10 preguntas. Entonces, vamos a apresurar un poquito. Muy bien, otro órgano público, otro órgano autónomo, el Ministerio Público Fiscalía de la Nación. Fue creada con la Constitución del año 79 y se separa del Poder Judicial el 81, porque estaba dentro del Poder Judicial. Ahora se convierte en un órgano autónomo, el Ministerio Público, que defiende la legalidad, ¿no? Una de sus razones principales es defender la legalidad, o sea, que todo acto de los agentes económicos, que son familias, empresas, incluso el propio Estado, sea estrictamente hecho un Estado de Derecho, que se respete la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, etcétera. Si no, ahí está el Ministerio Público observando.
y denunciando. ¿También? Dice acá. El Ministerio Público es un órgano autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos del ciudadano y los intereses públicos, la representación de la sociedad en el juicio, representa en la sociedad en los juicios, para los efectos de defender a la familia, a los menores incapaces, interés social, así como velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. O sea, es el Ministerio Público que va a velar por la legalidad y que inicia la investigación del delito con apoyo de la Policía Nacional. ¿Cómo se elige a la fiscal de la Nación? Ya no es, no, Zoraida Ábalos ya no es, no hay que cambiar de foto. ¿Cómo se elige al fiscal de la Nación? Al fiscal de la Nación es elegida por la Junta de Fiscales Supremos. O sea, los fiscales también tienen rango y jerarquía. Y el fiscal de mayor jerarquía se llama el fiscal supremo. Y ese fiscal supremo, el Perú no son uno, son varios. Son 4 o 5, creo. Y entre ellos se eligen, jóvenes, se eligen para ser fiscal de la nación. Claro que estamos hablando de los fiscales supremos. Los fiscales supremos son nombrados y seleccionados y nombrados por la Junta de Fiscales, perdón, por la Junta Nacional de Justicia, que es otro órgano autónomo. La Junta Nacional de Justicia tiene como misión seleccionar, nombrar a los jueces fiscales de Perú. Entonces, la Junta Nacional de Justicia dice, ah, ya, tal persona ya va a ser fiscal supremo. Entonces, ya tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fiscales supremos. Y entre ellos se eligen, jóvenes. Entre los fiscales supremos del Ministerio Público se eligen. Generalmente se va rotando el poder. ¿Por un periodo cuánto? 3 años. Y pueden ser reelegidos por un periodo de 2 años más. ¿Se entendió? Entonces, ¿quién elige al fiscal de la nación? La Junta. ¿Qué junta? La Junta de Fiscales Supremos. Periodo 3 años, 2 años más de reelección. ¿Cuáles son las atribuciones del Ministerio Público? Promotor de oficio o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad. Promotor de oficio por sí solo y a petición de parte por cuando hay una denuncia. Entonces, si nosotros vemos que hay un acto ilegal, podemos presentar nuestra denuncia ante el Ministerio Público. ¿Bien? Y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia. Ah, profesor, esta es la pirámide, ¿no? Corte Suprema, Superior, Especializado Mixto, ¿no? Paz, letrado y juez de paz. Entonces, la recta administración de justicia va a ser velada por el Ministerio Público. Independencia de los órganos jurisdiccionales. O sea, que la Suprema no esté presionando a la superior ni la superior a la especializada. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. Tú estás viendo los juicios emblemáticos, ¿no? Donde están los fiscales, ¿no? Representando a la sociedad. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Quien investiga el delito es el Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional, jóvenes. Esa atribución se lo da al Ministerio Público. Antes era de la Policía Nacional, de la Policía de Investigaciones del Perú, Policía de Investigación, la PIP, investigó el delito. Hoy ya no es así, ahora está encabezada por un fiscal, el Ministerio Público. Claro que la policía presta sus servicios, su apoyo al Ministerio Público. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que contempla la ley, no tiene mucho, ¿no? Y como todo órgano autónomo, ya sea Banco Central, SBS, Contraloría, Ministerio Público, tiene iniciativa legislativa. La Defensoría del Pueblo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, preguntas. ¿Quién puede remover al Contralor General de la República? El legislativo. Como el legislativo lo eligió exactamente la comisión permanente, jóvenes. ¿Ya? La comisión permanente lo tiene que remover. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí?
Preguntas, preguntas. Vamos con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo fue creada con la Constitución del año 1993. ¿Ya? Y él es Walter Gutiérrez, él es el defensor del pueblo, yo me imagino, si es que no ha cambiado todavía, así es. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la función de la Defensoría del Pueblo? Para mi entender, tiene tres. Tiene tres. Uno, defender los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la sociedad. Defender los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la sociedad es una de ellas. La otra es, la otra es supervisar el cumplimiento de los deberes en la administración estatal. O sea, aparte de defender los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la sociedad, contra el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la salud, el derecho a la pensión, el derecho a vivir en paz, el derecho al bienestar, al desarrollo, ¿no? El derecho a elegir y ser elegido, son derechos fundamentales, ¿no? Y constitucionales. También vela por el cumplimiento del deber en la administración estatal, en la administración pública. O sea, que el funcionario o servidor público cumpla con su chamba, cumpla con su deber, con su rol, con sus obligaciones y la adecuada prestación de los servicios públicos. Y la adecuada prestación de los servicios públicos. O sea, que un hospital tenga un servicio adecuado al ciudadano. Claro que eso no se cumple, ¿no? Por eso la Contraloría comienza a elaborar informes de cuáles son las deficiencias en los servicios públicos, en la salud, en los hospitales, en las cárceles, en las comisarías, etcétera, etcétera. El defensor del pueblo es elegido por el Congreso de la República. El defensor del pueblo es elegido por el Congreso de la República, ya es por el Pleno. Y cuando hay Pleno, ustedes saben muy bien que los congresistas votan. El Pleno, bueno, la máxima instancia deliberativa, tiene una función especial, elegir al Contralor, elegir al Defensor del Pueblo. Pero como el defensor es elegido por el Pleno, se necesita 87 votos, 2/3 del total del número legal de congresistas. Ahora, para ser defensor del pueblo se necesitan ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Peruano de nacimiento, haber cumplido 35 años, abogado de profesión y derecho al sufragio. Para ser defensor del pueblo, ¿qué se necesita? Peruano de nacimiento, haber cumplido 35 años, abogado de profesión y derecho al sufragio. ¿Está bien? Entonces, en resumen, ¿qué hace la Defensoría? Defiende los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la sociedad. El cumplimiento, supervisa el cumplimiento del deber en la administración pública y la adecuada prestación de los servicios públicos. Bien. Siguiente. Siguiente. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta con defensoría o con otro tono? ¿Quién ya está ahí eso? Profe, ¿y la diferencia entre ONP y AFP? La AFP es privada, la ONP es pública. Y dentro de la regulación de la SBC no está la ONP. La Oficina de Normalización Previsional es administrada por las entidades del Estado y da pensiones para los que cotizan. Lo que pasa es que cuando tú entras a trabajar por primera vez en la formalidad, te preguntan, ¿dónde quieres cotizar? ¿En la ONP o en la AFP? Puedes elegir eso.
Si tú dices la AFP, ya. Tú no puedes elegir la AFP, porque en el Perú cada 2, 3 años hay una AFP que capta a todos a sus afiliados. Pero lo que sí puedes elegir es o ONP o AFP. Si vas para la AFP, te dicen ya está, la AFP tal está de moda por 2 años. Ahí vas a tener que ir. No, yo quiero eso, no puedes. Y si vas para la ONP, pues la pensión de la ONP fluctúa entre 500 soles hasta 890 soles. Más no puedes percibir como pensión. En la AFP, como el fondo es individualizado, ya depende de cada pensión, de cada aporte mensual que hagas tú como trabajador. Claro, si tú piensas ganar muchísimo dinero en tu vida laboral, que te conviene la AFP. Pero si tus ingresos son medios o bajos, te conviene la ONP porque te garantiza una tasa mínima de pensión. El fondo es individualizado en la AFP y el fondo es colectivo en la ONP. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? El Congreso puede remover al defensor del pueblo por falta grave. Así es en la Constitución, ¿no? Por falta grave. Claro, como el Congreso lo elige, el Congreso lo puede sacar. Así es, ¿no? De repente lo ven al defensor del pueblo bailando, ¿no? En una discoteca de ambiente en Miraflores con la orejita, ¿no? O algunas mujeres de dudosa reputación. Entonces, como que no va, ¿no? Con el nivel de la función que, ¿no? O de repente el defensor del pueblo golpeando a su esposa por falta grave, dice, ¿no? Bien, vamos a continuar. El Tribunal Constitucional, que es el órgano máximo de control e interpretación de la Constitución. El tribunal es el que se pronuncia, ¿no? Si ese acto o esa norma, o ese proyecto o esa ley es o no constitucional, si está dentro del marco constitucional. Lo que pasa es que tenemos una constitución política del Perú que le da el marco jurídico a la nación, al Estado, y toda norma debe estar dentro de ese marco, ¿sí o no? Entonces, el máximo órgano de control e interpretación de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Es autónomo e independiente. Estamos hablando de los autónomos. ¿Dónde queda su sede? En Arequipa, pero tiene otra sede en Lima. La principal está en Arequipa, ¿no? Bien. ¿Cuáles son sus competencias del tribunal? Mira, esta es la sede de Arequipa, de Lima, ¿ves? ¿Cuáles son las competencias del Tribunal Constitucional? Conoce en única instancia la acción de inconstitucionalidad. Ustedes se recuerdan cuando aquí tenemos a la Constitución Política del Perú y aquí tenemos una norma jurídica de rango de ley que puede ser una ley del Congreso, una ley orgánica, una ley ordinaria, un decreto legislativo del presidente, un decreto de urgencia del presidente, una ordenanza municipal del gobierno regional o local que contraviene, que contradice de fondo y forma la Constitución, se puede interponer una acción de inconstitucionalidad. ¿Y quién puede interponer una acción de inconstitucionalidad? El presidente de la República, 5.000 firmas de ciudadanos, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el 25% de congresistas
los colegios profesionales en su materia, ¿no? El presidente del Poder Judicial y también lo puede tener o presentar el alcalde provincial y también el gobernador regional. El tribunal admite la solicitud y estudia, pues, como son los órganos máximos de interpretación, si realmente es ordenanza, ley, decreto legislativo, contraviene a la Constitución, dando un veredicto. Como son 7, tienen que tener 5 votos a favor de la inconstitucionalidad, por lo menos. Ahora, profesor, pero cada voto tiene que estar sustentado. Cada voto tiene que estar sustentado por los tribunos. Siguiente, conocer en única y definitiva instancia las resoluciones denegatorias del habeas corpus, amparo, data y cumplimiento. Ah, profesor, cuando vimos garantías, estas 4 garantías, ¿a quién se le pide? Al juez especializado en lo civil o penal o mixto, en el Poder Judicial, ¿sí o no? Aquí tenemos al juez especializado. Me negó la superior, me negó la suprema. La suprema me niega, entonces yo ya agoté todas las instancias del Poder Judicial. El único recurso en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de la habeas corpus, amparo, data y cumplimiento, las voy a pedir al Tribunal Constitucional. Si me niega, ya fui ya. Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución. Conocer es resolver los conflictos de competencia que se pueden suscitar entre los poderes del Estado. El artículo 117. ¿Se puede, señor presidente, hacer una acusación constitucional al presidente de la República aunque no sea un delito de traición a la patria, impedir elecciones de seguridad del Congreso? Porque de pronto creó a los alumnitos, a los hijos, creo, a los niños, porque es un... No, no, ya el tribunal se ha pronunciado, no, sobre eso no, porque es el órgano máximo de control de la Constitución. O sea, cualquier conflicto de competencias que se puede suscitar entre los órganos del Estado, entre los poderes del Estado, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional. O de repente hay 2 funciones que están chocando entre 2 instituciones públicas, ¿no? SUNAT dice, no, pero esa es mi atribución. Yo estoy cerrando los tragamonedas porque no pagan sus impuestos y acá tengo la municipalidad. Pero ¿cómo puede cerrar si yo le doy la licencia municipal? Hay conflicto de competencia. ¿Quién va a tener que resolver? ¿Quién tiene la razón? Bien. Para ser miembro del Tribunal Constitucional, ¿qué se necesita? Para ser miembro del Tribunal Constitucional, que son 7 elegidos por el Congreso de la República, ¿no? Para ser miembro del Tribunal Constitucional, ¿no? Para ser miembro del Tribunal Constitucional hay que tener ciertos requisitos. Ahora, ¿quién elige los miembros del tribunal, que son 7? El propio Congreso. Y como el Congreso vota, porque es el Pleno, 2/3 del total, ¿no? De número legal de congresistas. Por lo menos 2/3, tiene que ser, ¿no? Por un periodo de 5 años. Ahora, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el requisito que tienen que tener los miembros del Tribunal Constitucional? Son los mismos requisitos para ser miembros, para ser vocal supremo y fiscal supremo. Mira, ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, o sea, derecho al voto, no tener impedimento legal o estar con interdicción judicial, ser mayor a 45 años, ¿bien? Y haber sido magistrado de la Corte Suprema o fiscal supremo, o superior o fiscal superior durante 10 años. Si no cumple esos requisitos 4, hay otra opción: haber sido profesor universitario durante 15 años. ¿Para hacer qué cosa? Fiscal supremo, vocal supremo o miembro del Tribunal Constitucional. Y lo remueve el propio Congreso que lo eligió. Aparte gozan de inmunidad. La siguiente,
La Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, ex Consejo Nacional de Magistratura, ya fue disuelta esto, ¿no? En 2019 por todo lo que se llamó los cuellos blancos y esos problemas de corrupción que se habían enquistado en el Consejo Nacional de Magistratura, que se elegían fiscales y jueces amigos de la causa de la corrupción y esas cosas. Bien, la Junta Nacional de Justicia es el órgano independiente por mandato constitucional, es autónomo y tiene por misión principal seleccionar, nombrar a los jueces fiscales. Así es. Aquí dice probes independientes provistos de irreducibles valores, y es cosa, ya, eso ya es. Ya. A los jueces y fiscales. O sea, la selección, nombramiento, ratificación y destitución de los jueces fiscales del Perú recae sobre un órgano autónomo, la Junta Nacional de Justicia. Vuelvo a repetir, la Junta Nacional de Justicia es un órgano autónomo que se va a encargar de la selección, nombramiento, ratificación y destitución de los jueces fiscales en el Perú. Como el Consejo Nacional se disolvió, entonces la Junta Nacional de Justicia, no, cuando se crea la Junta Nacional de Justicia, se ha conformado una comisión especial. Esta comisión especial, según el artículo 71 de la Constitución, está conformada por el defensor del pueblo, quien preside la comisión especial, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, un rector elegido de las universidades públicas y un rector elegido de las universidades privadas. ¿Sí? Y así, y ellos se van a encargar de elegir a los miembros, ¿no?, de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, los abogados que con cierta experiencia reconocida postulan a la comisión y la comisión elige, ¿no?, ha elegido a ellos. Y ellos son cabeza en la Junta Nacional de Justicia. Bien, preguntas, preguntas, jóvenes, preguntas. Aparte de nombrar a los jueces fiscales, nombra al jefe de OMPI y RENIEC por un periodo de 4 años. Aparte de nombrar a todos los jueces fiscales, seleccionarlos, ¿no?, y destituirlos, también nombra el jefe de OMPI y RENIEC por un periodo de 4 años. La Junta Nacional de Justicia, ¿no?, va a estar conformada por 7 miembros titulares, seleccionados por la comisión especial, y ya sabemos que esa es la comisión especial, ¿no?, mediante concurso público de méritos realizado conforme a los principios del artículo 2, dice, ¿no? Bueno,
No, el cargo de la Junta Nacional de Justicia, ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, como están viendo la imagen de los 7, es indelegable. El cargo dura por 5 años. Está prohibida la reelección. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia? Oído la música, ser peruano de nacimiento, ser ciudadano de ejercicio, ser mayor de 45 años, menor de 75 años, ser abogado, con experiencia profesional no menor de 25 años, o haber sido catedrático por 25 años, o haber ejercido labor de investigación en forma continua y comprobada en materia jurídica por lo menos 15 años. No tener sentencia condenatoria firme por delito doloso. Ah, un delito doloso, profe. ¿Qué significa un delito doloso cuando ha habido intención de cometer el delito? Porque hay otro delito culposo. El delito doloso es cuando yo hubo una premeditación para cometer el delito, ¿no? El sicario, por ejemplo, ¿no? Ubica a su víctima, no lo sigue por una semana, sabe dónde va a comprar la hamburguesa, luego sabe por qué avenida va a caminar y ellos curan, ¿no? Lo ajusta. En cambio, el delito culposo es cuando, por ejemplo, alguien está manejando y recibe una llamada y no baja la vista para coger el celular y activar la llamada y en eso atropella a la víctima y le quita la vida. No había intención, no ha habido premeditación, no había una planificación del delito, ese delito culposo. ¿Se ve? Se entiende la diferencia. Bien. ¿Y quién elige el presidente de la Junta Nacional de Justicia? Ellos mismos. Ellos mismos eligen por un año y no puede ser reelecto. El quórum, mínimo 4. Bien. La Junta Nacional de Justicia, aparte de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a los jueces fiscales en el Perú, tiene la alta misión de elegir al jefe de OMPI y RENIEC por un periodo de 4 años. O sea, la Junta Nacional de Justicia está conformada por siete, ¿no? Está conformada por 7, estos son los 7, si es que no se ha cambiado todavía, que son elegidos por la Comisión Especial. Dentro de los 7, ¿no? Entre ellos se eligen y va a salir el presidente de la Junta Nacional de Justicia por un periodo de un año nada más. Y termina su periodo, se vuelven a elegir entre ellos mismos, si no hay reelección. Hoy te toca a ti, mañana a mí, así. O sea, el siguiente año a mí. ¿Se entiende? Así es. ¿Y qué hace la Junta Nacional de Justicia? Se reúnen para discutir, ¿no? Entre otras cosas, para elegir al presidente de OMPE y RENIEC. Y también, ¿no? Para evaluar el desempeño de los fiscales y jueces. Y se los saca, joven. Especialmente a los supremos. Hace poco, el juez San Martín, que estuvo en el juicio de Fujimori, fue ratificado por la Junta Nacional de Justicia, ¿ves? Pues que cada 7 años lo evalúan su desempeño. Pero si hay un informe de corrupción, ¿no? Entonces ellos se reúnen y lo instituyen. Toman la decisión de destituirlo, pues. Al margen de que va a ir ese juez, mal juez, que a ver si una coima, no, va a ir al Poder Judicial a enfrentarse a la justicia. Bien.
¿O alguna otra pregunta? ¿Preguntas? 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 Continuamos entonces, ¿ah? Bien. Acá están las competencias, ¿ves? Lo que hemos hablado, ¿no? Nombrar por concurso público de mérito de selección personal los jueces y fiscales en todos los niveles. Ratificar con voto público motivo a los jueces y fiscales que todos se ven cada 7 años. Los no ratificados o excluidos no pueden regresar al Poder Judicial. Las sentencias o las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia no son revisables en ningún otro órgano ni en el Poder Judicial. Nombra cada 4 años el jefe de OMPI RENIEC. Ya, acá está. Bien. Dice, aplicar la sanción de amonestación y suspensión a los jueces de la Corte Suprema y Fiscales Supremos hasta 120 días de calendarios aplicando criterios de racionalidad y profesionalidad. De repente ha habido, ¿no?, un mal uso del poder, ¿no? Una falta a la ética puede ser, ¿no? Ejercer el derecho a iniciativa legislativa conforme a la Constitución. Claro que todo no todo tiene iniciativa legislativa. Bien, ahora vamos, nos queda tres más. Nos queda lo que es el sistema electoral peruano. Aquí tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, OMPI-RD. Esto se pone de moda cada 4 o 5 años, ¿no, profesor? Claro, porque hay elecciones, pues, ¿no? Bien. Entonces, este sistema electoral peruano fue creado con el año 93, porque antes solamente existía el Jurado Nacional de Elecciones. Hoy ya no existe así, ¿no? Hay un jurado, hay un OMPI y un RENE, que juegan en paralelo, es como tres delanteros son, ¿no? O tres defensas. Bien. El Jurado Nacional de Elecciones tiene una autoridad máxima. Su autoridad máxima es el Pleno, es el Pleno. Lo están viendo ahí, ¿ve? Es el Pleno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Formado por 5 representantes. Uno, la Corte Suprema, un representante. Otro, la Junta de Fiscales Supremos. Van dos. Tres, el Colegio de Abogados de Lima. Van tres. Los decanos de Derecho de las universidades nacionales y los decanos de Derecho de las universidades privadas. ¿Quién preside el Pleno? El representante de la Corte Suprema. Periodo 4 años. Todos los electorales son 4 años. Entonces, ¿cuál es la atribución de la Jurado Nacional de Elecciones? Administra justicia en materia electoral y sus resoluciones son inapelables del Pleno. Resuelve en última instancia apelaciones del Jurado Electoral Especial. Claro, cuando hay elecciones se crea un Jurado Electoral Especial en cada distrito y ahí este Jurado Electoral Especial sentencia, saca resoluciones. Pero de repente el candidato afectado dice, ya está bien, tú me has tachado, no tachar es sacar en carrera, no, la contienda electoral. Pero yo voy a apelar, tienes todo el derecho a apelar al jurado de las elecciones. El jurado revisa en pleno, tachado, y ya no se puede apelar más. Resuelve en última instancia las tachas formuladas por la inscripción de candidatos, declara nulidad de un proceso electoral de referéndum u otras consultas populares cuando los votos blancos y o nulos superen los 2/3 del total de votantes. Los 2/3 del total de votantes, es importante, ¿no? Declara la vacancia de cargos y proclama candidatos que por ley deben asumirlo. Claro. ¿Cómo es eso, profesor? Declara la vacancia. Sí. Lo que pasa es que la Jurado de Elecciones puede declarar la vacancia de la alcaldía de Lima. ¿Por qué? Porque se vacó al alcalde. ¿Quién vaca al presidente? El Congreso. ¿Quién vaca a un alcalde? El, el Consejo Municipal. ¿Quién vaca a un gobernador regional? El Consejo Regional. Una vez vacado,
el jurado de selección dice, declaro la vacancia a los cargos y proclama quién, al que debe asumirlo. En este caso, el teniente alcalde, ¿no? Como ha pasado hace poco, como ha pasado pues, en la Municipalidad de Lima, ¿no? Proclama a los candidatos ganadores. Proclamar significa que el presidente constitucional electo es Pedro Castillo. ¿Quién lo proclama? La Junta Nacional no, el Jurado Nacional de Elecciones. Los cinco, el pleno. Y les pide las credenciales de ley a los alcaldes, congresistas, gobernadores regionales, consejeros regionales, regidores, ¿no? Fiscaliza la legalidad de la realización de los procesos electorales, referéndum y otras consultas populares, fiscaliza la legalidad del ejercicio de sufragio a la ciudadanía, fiscaliza la legalidad de la elaboración de los padrones electorales, así como su actualización y depuración. Fiscaliza, ojo, fiscaliza, pero quien hace la actualización y depuración es el RENIEC. Acá dice proclama el candidato ganador, pero quien contea los votos, hace los cuentos de votos es OMPE, ¿no? Esa es la diferencia, tremenda diferencia, ¿no? Mientras OMPE hace el escrutinio, comienza a contar cuántos votos para Castillo y para Keiko, al final saca el 100%, dice, ya jurado, toma ese resultado final. Y el jurado dice, un momentito, ¿no? Déjame resolver algunas apelaciones, ¿no? De los votos que no es legible. Este es 8 o 3. Al final llegó, ya se resolvió. Proclamamos a Pedro Castillo como presidente. Fiscaliza la existencia y el funcionamiento de los comités de emociones políticas. Ajá. Todos partidos políticos o movimientos políticos se inscriben en ROP, el registro de organizaciones políticas. Muy bien. Esta es la Junta Nacional no, el Jurado Electoral Especial, que se crea cada vez que hay elecciones. Y tú te das cuenta, por la casa hay un edificio, oye, ese es nuevo, ¿no? Solamente por elecciones. Se cierra después de elecciones, nada más. Bien. OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es la que va a organizar el antes, durante y después de un proceso electoral. OMPE organiza el antes, durante y después de un proceso electoral. OMPE organiza el antes, durante y después de un proceso electoral. Bien, ¿qué hace OMPE? Recuerden que el jefe de OMPE es elegido por la Junta Nacional de Justicia por 4 años y OMPE organiza todos los procesos electorales como elecciones generales, presidente, congresista, parlamento andino, gobierno regional, gobierno local y consultas populares como referéndum, revocatorio de autoridades, elección del juez de paz, ¿no? En algunos casos lo organiza OMPE, en algunos casos. Y también presta sus servicios, por ejemplo, en la democracia interna de los partidos políticos, ¿no? De repente el APRA va a elegir a su secretario general el domingo y le puede decir, OMPE, apóyame, por favor. Y de OMPE presta servicios también, de esa forma. ¿Ya? Bien. Es la autoridad máxima en la organización de la ejecución de los procesos electorales. Así es. ¿Qué hace OMPE? Organiza el antes. ¿Qué es el antes, profesor? Primero, elige los locales de votación. Luego, ¿qué hace? Capacita a los miembros de mesa. Para eso ya lo eligió. Entonces, antes de la elección, chalecos azules están corriendo, ¿no? Recorriendo las ciudades del Perú, ubicando a los que van a ser miembros de mesa. Le toca su puerta, señor, aquí está su credencial, el día domingo vaya a un colegio tal a su capacitación. Capacita a los miembros de mesa. Elabora el material electoral, jóvenes, de los planillones, la cédula de sufragio, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Se acuerdan que el candidato, él sí sé que es Porqui, pero no el candidato Porquis, no,
hizo un reclamo porque en una cédula de sufragio, ¿no? Su símbolo no estaba bien claro. Dijo, no, yo no, me dirijo un reclamo a la OMPE, pues, claro, porque OMPE es la institución encargada de elaborar el material electoral. Muy bien, las elecciones se terminaron a las 4 de la tarde o 5 de la tarde. ¿Qué empieza? El escrutinio, la contabilización de votos. Y quien va a arrojar los resultados oficiales es OMPE, al 100%. ¿A quién se lo da el jurado? Y si hay tachas o apelaciones en algunas mesas, quien resuelve es eso, el jurado, joven. El jurado resuelve. ¿Está bien? Hasta llegar al resultado final. Una vez que el jurado tenga el resultado final, suelta la cifra, ¿no? Claro, el jurado resuelve y le dice a OMPE, mira, no es 8, es 3. Y OMPE comienza a contabilizar. Se resolvió todo. OMPE dice, al 100%, los resultados son así. ¿Y qué hace el jurado? Proclama al candidato ganador. Muy bien. Entonces, quien hace los conteos es OMPE. Su finalidad es velar porque el resultado sea el fiel reflejo de la voluntad popular. OMPE es importantísimo, jóvenes. Ahí también se hacen, ¿no?, las elecciones fraudulentas. Muy bien. Y por último, tenemos al RENIEC. ¿Qué es el RENIEC? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Habíamos dicho que el jurado fiscaliza la elaboración, ahí lo retrocedemos, la elaboración, por acá tenemos, fiscaliza la elaboración del padrón electoral, su actualización y su depuración final, previa a cada proceso electoral, ¿sí o no? Pero ¿quién hace esta chamba? El jurado solamente fiscaliza, pues. Quien hace esa chamba es el RENIEC, es el RENIEC. Preparar y mantener actualizado el padrón electoral. ¿Cómo hace eso, profesor? Es que miles de jóvenes hoy cumplen 18 años. Y ese joven o señorita ya está en el padrón electoral. O hay centenares de ciudadanos peruanos que dejan de existir. Ya se RENIEC los saca el padrón electoral. Si este es el padrón electoral, entonces a diario entran y a diario salen jóvenes. Eso es preparar y mantener actualizado. ¿Está bien? Aparte de emitir partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio, ¿no? Divorcio de funciones, el DNI, ese es RENIEC. Por ejemplo, ¿qué más hace RENIEC? RENIEC, aparte de eso, también actualiza, ¿no?, el estado civil de las personas. Como estado civil, soltero, casado, casado, viudo, divorciado, también la interdicción judicial. El juez dicta interdicción judicial a una persona por alcoholismo. Muy bien. Y eso, esa resolución judicial va al RENIEC. Y en su ficha RENIEC, más no en el DNI, no, ficha RENIEC figura su interdicción judicial. Ahí. Entonces, si esta persona que tiene interdicción judicial va al notario para hacer una venta de su auto, ¿no? Entonces, el que lo compra y el que lo vende presentan DNI ante el notario. Muy bien, y con eso se va a pantallazo de RENIEC. Señor, usted no puede vender su auto porque tiene una intervención judicial. Si es que lo hace, aquí no lo puede hacer. Si es que lo hace, su acto jurídico es nulo, no saben, no comprador, por si acaso. Ese es el RENIEC. Actualiza. Muy bien. Preguntas, por favor, preguntas. Preguntas, preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Hemos acabado los 10, jóvenes. Claro, si la clase hubiese sido en pizarra, no acabamos, ¿no? Ah, claro. Cuando Vizcarra disuelve el Congreso, ¿no? El Congreso nombra a Mercedes Arauz como presidente de la República. Ustedes vieron ese juego, ¿no?
Dos poderes se encontraron, porque la versión de Vizcarra era la disolución del Congreso fue legal. La disolución del Congreso por parte de los congresistas fue ilegal y vacaron a Vizcarra. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ah, quien dirimió eso es el Tribunal Constitucional, ¿no? Así es, así es. No hay otra pregunta. Preguntas, por favor. ¿Y quién le da la nacionalidad a los extranjeros? La Superintendencia Nacional de Migraciones, jóvenes. Un extranjero que quiere ser peruano tiene que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos estar legalmente en el Perú, 2 años, eso dice la ley. Tener solvencia moral y económica, o sea, sustentarse donde vive, de qué vive, y moral, pues, ¿no? Que no tenga denuncias penales, ¿no? O denuncias en la comisaría, ¿no? No tener antecedentes penales tampoco, no tener antecedentes penales. Y presentar su solicitud a la Superintendencia Nacional de Migraciones, que va a pasar por unas evaluaciones, ¿no? Sí les dijo, no les comento, ¿no? Pequeños cursos rapidísimos de historia cívica para que ellos puedan, por ejemplo, al menos tener conocimientos básicos de la historia peruana, saber también el himno nacional y algunos principios básicos de la Constitución. Los evalúan, dan su examen, aprobaron y ya está. Ya. Juramentan como peruanos. Pero serían peruanos por naturalización. ¿Se entendió? Y ya, claro, y el RENIEC le va a dar su DNI. Ya, continuamos. Uno, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, vamos a marcar, jóvenes, a ver, marquen, le doy 3 minutos. Marquemos ahí 3 preguntas.
Uno, quien va a destituir a los jueces fiscales por inconducta o por corrupción sería la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Dos, en la pregunta 2, uno advierte que viene el fenómeno del niño y el alcalde no ha hecho nada. Se dice así, ¿no? Sin embargo, no recibe ninguna respuesta por parte de la autoridad municipal. Entonces, claro, los alcaldes son los jefes máximos de la defensa civil en su distrito, su provincia, y tienen partida especial para hacer obras públicas para mitigar o prevenir los efectos de un desastre natural. Como no ha cumplido con su deber, el órgano autónomo que supervisa el cumplimiento del deber en la administración estatal o pública es la Defensoría del Pueblo. Avión. Y la 3, luego realizar una auditoría de la entidad pública, auditoría, fiscalización a una entidad pública. Se detectó irregularidades en la ejecución de un contrato. Ah, mira, contratos, licitaciones públicas. Y es una obra pública. Defensoría del Pueblo no es, ¿no? El órgano autónomo de máximo de control del gubernamental, control de los recursos del Estado, de la ejecución del presupuesto público, es la Contraloría General de la República. Dedo. Así es. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Siguiente. 4 y 5. Marquemos 4 y 5, por favor. Cuatro y 5. Marquemos 4 y 5. La Contraloría, no 4, ¿no? Claro, recursos públicos, ¿sí o no? Bien. Y la 5, A, la Contraloría, verdadero, claro, 3 niveles de gobierno, ¿no? La B, es decir, falso, ¿no? Porque es el Ejecutivo que lo designa, ¿no? La C, no, porque las operaciones de deuda pública, ¿sabes quién es? Recae sobre la Contraloría General de la República, ¿ya? Sería falsa. Va a concentrar
regula el crédito del sistema financiero, verdadero. Y la Contraloría detecta el lavado de activos, falso, porque quien detecta el lavado de activos y previene y detecta el lavado de activos es la SBS, ¿no? Quien previene y detecta el lavado de activos es la SBS. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso. ¿Ves? 6 y 7, marquemos, por favor. Siguiente. Relacione correctamente con los organismos constitucionales que aparecen a continuación en sus respectivas características. La SBS, supervisa, ¿no? Bien. La Contraloría, como autoridad, el Contralor elegido por 7 años. Y el Banco Central tiene un gobierno y directorio, ¿no? 7 miembros. Entonces sería así, ¿no? Uno casa, dos beso, uno casa, dos beso y tres avión, casa. Y la 7, el Banco Central, ¿no? El Banco Central administra las reservas internacionales netas. 8 y 9, 8 y 9. A ver, ¿qué marcaríamos? 8 y 9, jóvenes, marquen por favor. Marquen, marquen. 8 y 9.
la Contraloría, no tiene acceso a cualquier entidad, así sea secreta. Y la 9, el Banco Central regula el crédito en la moneda, sí. Administra las reservas, sí. La 2, no, porque ese sería la SBC. La 4, no tiene nada que ver con no. Y la 5, sí. 1, 1, 2 y 5. Dedo. La siguiente, 10 y 11. Bien. En toda administración, en la función pública, si tú entras a trabajar al Estado, firmas una declaración jurada de tu patrimonio y tu renta. Y periódicamente firmas, ¿no? Claro, porque si eres funcionario público tienes ingresos, pero tienes poder y administras recursos del Estado. Entonces, para tener un control estricto sobre eso, se hace ese tipo de declaraciones juradas, ¿no? Porque el dinero mal habido proviene de la corrupción también y se puede introducir al sistema financiero. De quien promueve esto, jóvenes, ¿quién es? La Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS. 10 dedos, 10 dedos. Y la pregunta número 11. La 11 sería, ¿no? La máxima autoridad del Banco Central de la Reserva del Perú está conformado por un director de 7. ¿Y quién elige esos 7? Yo dije 4 ejecutivos y 3 el legislativo, ¿no? Casa, 11 casa. Y con 11 casa vamos a terminar la clase de hoy, jóvenes. Muy buenos días. Muy buenos días. Que tengan buenos días todos ustedes. Alejandra, Alexandra. Ah, mira, hemos aumentado, ¿no? Francis, Fabiola, Emily. Buen fin, oh, qué buen fin. Buen inicio de semana, jóvenes. Estudien, saquen al máximo provecho esta semana. Aprendan cosas nuevas. Nos vemos la siguiente semana, jóvenes, ¿ya? Cuídense, un abrazo a todos. Demos